No tenemos que invertir en activos financieros para nuestro futuro. Solo hay que invertir en ellos, es decir, invertir en la bolsa por diversión. No se tiene que invertir para pensar en la jubilación ni para ser ricos. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro bastante conocido, a lo mejor os suena, se llama El Cisne Negro de Taleb, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista diferente, no tocando los temas más principales, más conocidos, como el propio concepto del cisne negro, sino que lo vamos a hacer hablando de otras cosas, como por ejemplo el mito de la nacionalidad o cómo con una falacia se puede ganar mucho dinero. Y lo vamos a hacer con Sergio San Juan. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues un placer estar por aquí, Adrián, y con ganitas de hablar de este libro de Taleb, ¿no? Y antes de empezar a ello, presentar a Sergio. Sergio, yo lo definiría, si hay que definirlo, como un culo inquieto. Tiene una newsletter de aprendizaje infinito, luego tiene otra newsletter con el Rincón de Aquiles, luego un podcast también con David Valero, el Rincón de Aquiles, y si todo eso no fuera suficiente, también hace nada ha sacado un podcast de pago junto a Pepe el Estoico que se llama Un libro con café. Pues sí, que no se asuste la gente, que sí, es cierto que hago muchas cosas, un culo inquieto, ya lo has dicho tú, y bueno, tengo la suerte de ser joven, de disponer de gran parte de mi tiempo y dedicarlo pues a leer, a experimentar, a compartir. Y bueno, vamos a hablar del Cisne Negro, que los dos nos lo hemos leído. Tú te lo has releído, ¿no? Sí, he aprovechado la excusa de este podcast para releer El Cisne Negro. Muy bien. O sea, te ha encantado el libro, ¿no? Como a mí. Sí, he disfrutado más de releerlo que de leerlo. Cada vez que leo a Taleb, lo vuelvo a leer, disfruto más. O sea que eso es buena señal, como hablaremos en uno de los puntos. Un poco también decir a la gente el tema que trata Taleb, ¿no? Que al final son los límites del conocimiento, que mucha gente le conoce por Cisne Negro, pero no sabe realmente de qué va la obra de Taleb. Y realmente él como que va a dónde están nuestros límites de lo que podemos conocer. Y si quieres comentar ya algún punto así distinto o no tan común. El primer tema que me propusiste es ausencia de pruebas versus prueba de ausencia, que es cambia el orden de los factores y en este caso sí que altera y mucho el producto. Y al final lo que quiere decir la ausencia de pruebas versus la prueba de ausencia es que no haya pruebas de algo no prueba que ese algo no vaya a ocurrir. Y pongo la metáfora de Taleb del pavo si quieres, que al final es lo que dice es que el pavo no tiene pruebas de que vaya a ser comido por el carnicero. Pero esa ausencia de pruebas no puede probar que el carnicero no se lo vaya a comer con su familia para el Día de Acción de Gracias, que sería la prueba de ausencia. Y al final también esto explica un poco el problema, muchas veces cómo inducimos, ¿no? Del pasado con la información pasada y la proyectamos al futuro. Es decir, tenemos esa ausencia de pruebas, significa que no va a pasar la prueba de ausencia. Sí, sí, sí. Eso se puede aplicar en muchos ámbitos. En la propia inversión. Una empresa que vaya muy bien en el futuro no significa que de pronto aparezca otra y que de un día a otro se haga un menos 80% o lo contrario, o que o descubra algo y se haga un más 100. Total. O se puede aplicar, por ejemplo, que ahora es un tema de actualidad que yo creo que todos nos hemos enterado, el tema de la guerra, ¿no? Que en los últimos años no haya habido pruebas de que pueda haber guerra no significa que pueda haber, como se ha probado. O sea, la gente pensaba que no había pruebas de que Putin pudiese atacar a Ucrania en este caso, pero eso no lo probaba porque, como hemos visto, Putin ha atacado a Ucrania. Puede pasarnos, por ejemplo, con un trabajo, ¿no? Que Taleb hace este símil entre el pavo y alguien que lleva muchos años recibiendo un salario, pero eso no significa que el día de mañana te vayan a echar. Sí, y esto de hecho está muy relacionado con otro concepto que es la no linealidad, que significa la mayoría de cosas no son lineales, es decir, no es cada día uno, uno, uno. En la naturaleza o cómo progresamos, cómo aprendemos, también ocurre igual.
a mí me pasa en escalada. Te estás un tiempo, unos meses, estancado en un grado, ¿no? Y entonces, de pronto un día, pruebas ese otro el nuevo grado, te atreves a probar ese nuevo grado que siempre que lo habías probado se te resiste, y de pronto, en una semana, te empiezan a salir un montón de vías que no te habían salido nunca. O sea, al final hay que entender nuestra cabeza, ¿no? Intenta sacar relaciones de causa-efecto y busca linealidades en todo. Yo lo asemejo más, ¿no?, a esto del interés compuesto, ¿no? De que la inversión sería acumular ese capital para que los intereses tengan sentido y luego los intereses de los intereses se va acumulando y eso no es lineal, sino que es una relación exponencial. Y también hay otra relación no lineal que funciona mucho. Taleb pone el ejemplo de beber agua, ¿no? Imagínate, tú estás en el desierto, te estás muriendo de sed y el primer vaso de agua te sabe a gloria, pero a gloria. Pero en cambio, si te dan un bidón de 20 litros de agua, posiblemente, primero, no te puedas beber los 20 litros de golpe y si te los bebes vas a morir. Por poner más ejemplos, el dinero. Más dinero no te da más felicidad. De hecho, hay gente que cuando tiene más dinero tiene miedo a perderlo, no le da felicidad, le da al contrario, o pierde mucho tiempo gestionando ese dinero para no perderlo. Total, me parece un ejemplo buenísimo y que nos pasa a todos. También relacionado con esto está una frase o un concepto que me llamó mucho la atención del final del libro, que Taleb comenta que dice, no tenemos que invertir en activos financieros para nuestro futuro, solo hay que invertir en ellos, es decir, invertir en la bolsa por diversión. No se tiene que invertir para pensar en la jubilación ni para ser ricos. O sea, me parece cuanto menos discutible, ¿no? Este concepto. Sí, y además que el propio Taleb invierte en la crisis de 2008 en contra ahí es donde hace gran parte de su dinero. Que sepamos, claro. Sí, y de hecho justo ahora ha invertido contra el rublo ruso hace unos pocos meses, que por ahora la jugada le ha salido bastante bien. Sí, o sea que Taleb, a ver, no sabemos si invierte porque se lo pasa bien, porque la verdad que Taleb, por lo que sabemos, o por lo que sé, ganó bastante dinero con la crisis de 2008, donde puso en práctica estas ideas de cisne negro. Entonces, si el tío se lo pasa bien así, perfecto, pero creo que hay que entender el contexto, ¿no? De que los activos financieros pueden ser útiles, invertir y jugar con la bolsa a largo plazo, a lo mejor invertir en indexados, tampoco voy a dar aquí yo consejos de inversión, pero que es una herramienta útil para generar riqueza o para diversificar, para acumular tu dinero. Claro, hay diversificando. Yo pienso que una parte sí que puedes hacer por diversión y otra parte más en indexación. Es lo que hago yo. O sea que yo digo lo que hago. Luego ya cada uno. Pero creo que, o sea, igual que no estoy de acuerdo en esa parte, creo que hay otra parte muy interesante que es, vale, no te centres en los activos financieros, pero céntrate en lo que está más en tu voluntad, ¿no? Que creo que puede ser también útil para la gente de realmente invierte tiempo en tus actividades empresariales. Sí, sí, totalmente. Eso va un poco relacionado también con el estoicismo y... Que Taleb lo toca mucho, lo toca también en Antifrágil. Bueno, y para que el oyente también siga conociendo un poco mejor a Taleb, hay que entender que Taleb es escéptico, que no es académico, que es antidogmático y es excesivamente empírico. Y bueno, ¿qué significa todo esto? Si quieres, vamos explicando. Escéptico, que Taleb duda y, como hemos dicho, se centra en los límites del conocimiento y él se cuestiona mucho las cosas. Su propia idea de cisne negro viene de dudar, de hacerse preguntas sobre lo que conocemos. Luego, académico. Taleb es un hombre de acción, lo hemos comentado. Invirtió en contra del 2008. Tiene ideas bastante técnicas, pero el tío las intenta aplicar a la vida real. Se aleja bastante de la academia y, de hecho, durante su obra le mete bastantes palos, se mete con muchísimos académicos. Antidogmático. Al final, un dogma es algo que no se puede cuestionar y Taleb es todo lo contrario. Intenta cuestionar todo, intenta replantearse las cosas. Y excesivamente empírico. El empirismo es la corriente que se centra en el aprendizaje basado en la experiencia, en los sentidos. Entonces, Taleb, aunque es bastante escéptico y se cuestiona la propia experiencia, cree que es la mejor fuente de aprendizaje. Aunque tampoco se fía en exceso de la experiencia, como hemos visto con el ejemplo del pavo. O sea, aprende la experiencia, pero también la cuestiona, de decir, cuidado, volvemos a esa idea del principio, ¿no? De que la ausencia de pruebas no significa que no vaya a pasar, cuidadito. Sí, siempre abierto de mente y planteándote todo el rato lo que has aprendido. Total. Hmm.
Relacionado un poco con esto y con los dogmas, viene el tema del mito de la nacionalidad. Esto de que, por ejemplo, yo qué sé, los españoles pues nos echamos todos la siesta, nos gusta mucho la fiesta. Eso no es cierto. Como por ejemplo los alemanes, ¿no? Que son súper cuadriculados. Yo cuando estuve viviendo en Francia tuve la suerte de conocer a gente de todo el mundo y me di cuenta de que esto no era así. O sea, conocí una chica alemana que era la más cariñosa y la más simpática y abierta de mente que puedes conocer. O sea, al final yo como veo esto del mito de la nacionalidad, ¿no? Al final, Taleb tiene un concepto que se llama falacia narrativa, que es que tendemos a explicar todo con historias. Y yo lo veo como una variante, ¿no? De al final la nacionalidad tendemos a asociarla a ciertas historias. Pues lo que tú decías, los españoles echan la siesta, o por ejemplo, él creo que comenta este mito de la nacionalidad porque a él como que las ideas a las que había llegado era porque él era libanés y habían como hay cosas concretas. Sí, Sí, había estado en la guerra, bueno, había sufrido una guerra, mejor dicho. total, pero que al final se da cuenta de que eso no es más que historias que nos contamos para tratar de explicar lo que no sabemos, porque él se cogió a gente, a libaneses con sus características y se dio cuenta de que ninguno había llegado a estas ideas. Lo que pasa que al final como que a posteriori decimos, este tío es así de guasón y de divertido porque es español, o esta persona es así de puntual porque es alemana. Eso es a lo que yo creo que se refiere Taleb con el mito de la nacionalidad, ¿no? De que nos inventamos la explicación a las cosas y una variante es pues la nacionalidad de una persona. A eso se refiere Sí, Taleb. sí, sí. De hecho, dice Taleb que lo que realmente más nos define y más pistas nos puede dar es si eres un hombre o una mujer, o tu profesión, o incluso tu clase social. Es decir, un corredor de bolsa de Japón se parecerá más a un corredor de bolsa de España que ese corredor de bolsa de España a su vecino. Total. Y si quieres, hablando de mitos y de falacias, si quieres podemos pasar a la falacia lúdica. Ujú. Esta historia surge, y lo llama así falacia lúdica, porque él da una charla sobre aleatoriedad y azar, que es uno de sus temas centrales, en un casino. Y Taleb dice, a ver, que nos estamos equivocando, que esto no es así. ¿Por qué? Porque en el casino el azar o la aleatoriedad está mucho más controlada. O sea, en la ruleta tú sabes que 1 entre 37 vas a ganar, pero en cambio en el azar en la vida puede ser 1 entre 1 millón o 1 entre algo que no conoces. O sea, que Taleb dice que intentamos como extrapolar esas características de los juegos, de entornos controlados, de modelos, a la realidad y que nos la Ujú. pegamos. Sí. Cuando le pusieron en la portada de su libro los dados, que se enfadó, Sí, se enfadó mucho. porque dice, no habéis entendido nada, no habéis entendido una mierda. De hecho, yo tengo un amigo que es jugador de póker, ¿no? Hace muchos años, y aplica esta falacia. Porque a corto plazo, tú cuando juegas póker, puedes ganar o puedes perder, porque la suerte está ahí. Pero a largo plazo, no. Entonces, él ha estado 24 horas jugando contra otra persona y él, claro, lo hace desde la visión de estadística y de probabilidades. Conclusión, que al final siempre si juega contra otra persona que solo juega por placer o por la suerte, acaba ganándoles. A lo mejor las primeras horas a veces gana o a veces pierde. De hecho, cuando pierde las primeras horas es cuando luego acaba ganando más. Porque la otra persona piensa que tiene suerte, que está en racha, sube sus apuestas y ahí es cuando engancha a la otra persona, por así decirlo, y luego se está un día o puede estar hasta 2 días jugando sin parar con esa otra persona para acabar ganando. Total, y creo que Taleb aquí te diría de no extrapoles estas probabilidades del póker, que al final volvemos a ese entorno lúdico, Sí. a la vida real, porque a lo mejor en la vida real puedes estar intentándolo 1000 veces, que si no es tu campo o hay alguien mejor que tú, te vas a comer los mocos. Sí, puedes montar 10 empresas y darte la hostia con 10 empresas. Te puede aparecer un competidor, puede haber una crisis por una guerra, un factor geopolítico de fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas fuera del modelo que en la realidad sí que influyen, pero en un entorno, como hemos comentado, el póker, la ruleta, no, porque es un entorno cerrado, controlado. Sí. Esto se puede también extrapolar a la estimación de los proyectos, ¿no? Creo que mucha gente conocerá al arquitecto Calatrava, amado y odiado a la vez.
Y cuando presentó el proyecto para el World Trade Center, la zona cero de los atentados del 11 de septiembre, la ganó. O sea, fue el proyecto que a más gente le gustaba y estaba proyectado para acabarse en 2009. Bueno, pues resultó que al final acabó en 2016. El presupuesto se multiplicó por 2. Al año de acabar tenía ya goteras. O sea que cuando empieces una obra en tu casa, no te fíes de los obreros la fecha que te van a dar. Total. O sea, aquí Taleb vuelve a criticar lo malos que somos prediciendo y lo extrapola a los proyectos, que yo creo que a todos nos pasa, Adrián, a los que tenemos así podcast de, bueno, el guión me lo acabo esta tarde y esta tarde son 3 tardes o 4, porque se te vas por las ramas, porque te quedas pensando si coges una pregunta a otra, porque surgen 1000 imprevistos, que es un poco de lo que nos habla Taleb, ¿no? De esos cisnes negros que tienen un impacto, de esos imprevistos que pueden surgir en los proyectos, que a saber a Calatrava todo lo que le pasó y esa estimación, ¿no? Desde la poca información que tenemos al principio de crear un proyecto, lo malo es que estamos prediciendo y no incorporamos la información que nos vamos encontrando, entonces fallamos estrepitosamente en la predicción. Si lo ponemos de forma numérica, como lo dice Taleb en el libro, dice, si hay una previsión de acabar algo en 79 días, si el 79 no se ha acabado, son 25 días más de previsión. Si al día 90 no se ha acabado, ya 58 días más de previsión para que se acabe. Si el día 100 no se ha acabado, 89 más. Es decir, eran 79, se dijo, y ya son 189. Si son 119, 149, y ya si llegamos al día 600, ya son 1600 días más casi de previsión de acabarlo. O sea, volvemos a la idea esta de la no linealidad, ¿no? De cuanto más te equivoques, posiblemente más te tengas que proyectar hacia el futuro. Está un poco relacionado con el interés compuesto, pues también en esto. La bola de nieve se hace para todo, no solo con el dinero, también con los proyectos, con los problemas. Bueno, incluso con esto intentamos, ¿no?, optimizar o la moda esta de tener en el armario solo lo justo o gente incluso que vas a su casa y solo tiene 2 platos, 2 vasos, 2 cubiertos. Vale, ok, muy bien. El 99% de los días estará bien, pero ese día que viene gente a tu casa, o si en el armario tienes esa ropa y hay un día que no has podido poner la lavadora, o que tienes una boda y tienes ese traje de hace 3 años, que lo has tirado porque has optimizado, te tienes que volver a comprar ese traje. La naturaleza no optimiza. Tenemos 2 orejas, 2 ojos, 2 brazos, 20 dedos. Entonces, hay que evitar optimizar en muchos campos. Eso es este concepto, ¿no?, de redundancia que habla Taleb o de margen de seguridad en las empresas, de tener un poquito más, o sea, de no ir al límite. Totalmente de acuerdo, Sergio. Y también hay otro tema que quiero comentar, que es el de la fractalidad. Tenemos patrones, formas, que cuando hacemos zoom o cuando las agrandamos son iguales. Ejemplos. Las venas de las hojas luego se parecen a las ramas a los árboles, cuando estás haciendo zoom, las piedras a las pequeñas montañas, el terreno es en sí mismo fractal, el terreno de una montaña. En cambio, llegamos nosotros los humanos, hacemos el suelo liso o una alfombra, ahí ya no hay esa fractalidad. Y esta idea de fractales, ¿no?, también nos habla de que en función de la escala o del zoom, como tú mencionabas, pues hay muchas cosas que se parecen o que no se parecen. Entonces, por ejemplo, a mí el ejemplo que pone Taleb en el libro de la Tierra. Si tú ves la Tierra, imagínate que unos aliens están ahí en otra galaxia y ven la Tierra. La verán llana, ¿no? La verán lisa. Pero en cambio, si tú, por ejemplo, estás subiendo una montaña, vas a ver la Tierra de todo menos lisa. Entonces, también esta idea de los fractales de que si cambias la escala o si cambias el zoom al que ves las cosas, puedes ver una forma u otra. O sea, que si desde muy lejos a lo mejor algo te parece lineal, pero si tú amplías, no es tan lineal como parece, porque hay montañas, porque hay picos, porque está achatada por los polos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, para acabar, un concepto que me gustó mucho de Taleb, que es que dice, la prueba definitiva de si te gusta un escritor es si lo relees. Pues sí. Creo que
queda muy demostrado en tu caso, Sergio, ¿no? Que te gusta Taleb. Total. O sea, yo creo que es una prueba muy buena y desde aquí, bueno, aprovecho a la gente para que lea a Taleb. Le animo a que lea a Taleb a la gente porque tiene muchísimas ideas. El propio Cisne Negro, Antifrágil, bueno, toda su obra está llena de buenas ideas. Aquí hemos comentado solo algunas que se suelen pasar por alto en la mayoría de resúmenes, que creo que también son interesantes. Pero sí, este filtro de si te entran ganas de releer el libro, si tienes ganas de volver a leer a ese autor, buenísima señal. Que de hecho también esto de volver a leerlo no es solo, para mí, no es solo agarrar el libro y volver a leerlo, sino volver a esos conceptos, trabajártelos, pensarlos. Por ejemplo, Taleb hay varias cuentas que cada día comentan sus ideas en Twitter. Y, o sea, yo sigo un par de ellas porque son buenísimas. Cada día te vuelven a recordar algunas ideas. Y la repetición hace que entiendas mejor y que se te queden mejor esos conceptos. Total. Y además esa relectura, ¿no? También te ayuda a integrarlo con las nuevas experiencias que has tenido y con los nuevos libros que has leído. Porque a lo mejor había unos párrafos que no acabas de entender del todo o que has pasado por ellos muy por encima, pero has leído sobre ese tema y ahora como que te encaja mucho mejor o te cuadra o al contrario, ¿eh? Has cambiado de opinión en muchas cosas y puedes utilizar esa relectura para debatir con el propio autor. O sea, yo veo los libros y me encanta el nombre de tu podcast justo por eso, como una charla con el autor, ¿no? Donde tú puedes estar de acuerdo o no, puedes comentar las ideas. Yo escribo muchísimo en los libros, o sea, no me pidáis libros porque si os los dejo, os van a dar ganas de tirarlos a la papelera. Muy bueno. Bill Gates pone notitas y además lo discute. Además pone este concepto y él escribe el argumento en contra. Pues sí, yo, a ver, no me quiero comparar con Bill Gates, por favor, pero la idea de debatir con el autor, escribir cosas contrarias, frases de otros libros, preguntas, yo me dejo muchas preguntas en los márgenes de, vale, y esto, y luego la relectura es como mucho más rica porque digo, también ves cómo pensabas tú en el momento de leer ese libro, ¿no? O sea que, bueno, yo lo dejo ahí como releo yo y decir que es una experiencia muy buena releer libros. Sí, llega un punto que es mejor releer libros que no seguir buscando libros buenos. Total. Antes de pasar a la segunda parte y cerrar esta, te quería preguntar, ¿quién te gustaría que viniera al podcast, que tú conozcas y que obviamente que lea libros? Yo te recomiendo que se pase por aquí David. David Valero, mi compañero en el Rincón de Aquiles, que también es una persona que le gusta leer mucho. Queda anotado David Valero, desde aquí le invito, porque será un placer que venga tu compi del Rincón de Aquiles y ahora nos vemos en la segunda parte. Nos vemos en la segunda parte. Hasta la próxima.